Buenos días, mi nombre es Dylan San Martín, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Em, Curso el segundo semestre en la carrera de Electrónica y Automatización. A continuación les voy a presentar lo que es el código limpio. Código limpio. El código limpio es simple y sencillo. Un código limpio se lee como una prosa bien escrita. El código limpio nunca oscurece la intención del diseñador, sino que completa con abstracciones nítidas y lineales el control sencillo. Tenemos aquí un pequeño ejemplo. Al tener un código con demasiadas entradas, por ende, el código no sabrá cómo trabajar porque tiene que procesar muchos procesos a la vez. Y aquí un código mucho más eficiente, con una sola entrada, una sola salida, que le dice qué entra y qué tiene que hacer. Para mejor explicación, vamos a ver lo siguiente. Estándares de implementación en una buena práctica de programación. La regla de Boy Scout. Cuando estás trabajando con una pieza de software, intentas mejorar el entorno del trabajo siempre y cuando sea posible. Como por ejemplo, renombrar una variable que no se entiende, tratar de extraer una función a una función reutilizable, separar responsabilidades o cualquier otra cosa para mejorar el entorno. La regla de Boy Scout nos habla en Estados Unidos cuando llegas a acampar en una cierta área. La regla es decir, irte de esa área dejándola más limpia de la que la encontraste. Y esto mismo tendríamos que aplicarlo al código. Si vas al código, dejarlo mucho mejor estructurado de lo que lo encontraste. Nombres con sentido. Solo hay dos cosas difíciles en la ciencia de la computación: invalidación del caché y nombrar cosas. Bill Carton. Usar nombres que revelen la intención, ya que esta facilita considerablemente la comprensión y la modificación del código. Como podemos ver, aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos constante number 21, constant fin stench y constant date boolean trap. Aquí podemos ver lo mismo, pero escrito de otra forma. La intención de esto es que al momento de declarar una variable, seamos lo más claros posible y no tener que estar poniendo un comentario adicional para explicarlo, sino que simplemente en el código se puede entender, estamos poniendo una edad, entonces esta edad se va a asignar un valor de 21. Y mediante todo el trabajo del código vamos a trabajar con una edad. Lo que fuera muy diferente si solo ponemos A igual a 21. El programador al ver esto no va a entender y tendría que leer todo el código para ver de qué consiste. Reglas de nombre de métodos o funciones. Los métodos o funciones deben de ser verbos y deben describir su función. Como tenemos aquí dos ejemplos. En la primera parte, función loadField y en la otra función loadfm.field. Función valid age number y función valid a number. Como ven, hay que ser claros. En el momento de tener una función, en su título hay que ser claros. ¿Por qué? Porque en el caso de no ser claros, aquí tranquilamente podemos poner doble slash y poner un comentario en el que diga aquí se debe ingresar tal cosa o la función va a trabajar mediante el título de tal. Son cosas que estarían de más. Si simplemente podríamos expresar muy bien el nombre en la función y describir qué es lo que queremos hacer. Las reglas del nombre de clases. Las clases deben de ser sustantivos o frases de nombres, además de ser, debe evitar nombres genéricos como por ejemplo data, loader, debe de ser expresado en su propósito de alguna manera. Aquí tenemos class convert y class parse. Aquí class convert PDF
y class XML person. Como se ve, son sustantivos mucho más explicados, mucho más entendibles. Así no perdemos el tiempo al momento de querer entenderlo o al momento incluso de querer modificarlo. Reglas de consistencia. Existen múltiples maneras de nombrar una acción. Por ejemplo, para obtener un usuario o cualquier otra entidad. Se puede utilizar todas estas maneras get, revert, fetch, add, etcétera. Cualquiera de estas opciones es válida, pero solamente elegir una para todo el proyecto y todas las funcionalidades siguientes deben conseguir la misma nomenclatura elegida. De la misma manera, aquí tenemos dos ejemplos de la función retrieveCat, función retouchCat y getReturn. Bueno, son así es como se debería declarar la función utilizando bien get, retrieve, fetch, etc. Siendo más claros y más concisos en el código. Funciones. Las funciones son uno de los campos más utilizados a nivel general para fragmentar el código y dividir en pequeñas piezas utilizables. Las funciones deben de realizar solo una tarea. Esto nos ayuda, por ejemplo, si tenemos un error, el programa nos detecta un error. Este error, al concentrarse en una función, no tendría que estar modificando todo el código. Yo me voy a esta función y veo qué es lo que está mal. Mediante esta función veo, no sé, no está declarada tal variable o está mal escrito, un string, no sé. Entonces, solo a esta función iré a trabajar directamente. Y al estar dirigido a una sola operación, no estaré complicándome mucho al corregir a la función, ya que será mucho más simple y sencillo entender. Los comentarios. El uso adecuado de comentarios es compensar nuestra incapacidad de expresar mediante el código, Robert Z. Martin. Evitar comentarios de marcadores posibles. ¿Qué nos decía esto? Em, Como les expliqué al principio, usar comentarios en el código limpio solo se debería de hacer si es estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque esto, como dice Robert Seth, muestra la incapacidad de ser claros con nuestro código. O sea, de estarnos dando mucha vuelta en vez de especificar en una línea simple lo que queremos hacer. Como no lo podemos hacer, entonces estamos poniendo una línea de comentario, otra línea de comentario, otra línea de comentario, y así hasta terminar y llenar de muchas líneas de programa a nuestro programa. Entonces, por eso es necesario saber que en cada línea, en cada función, en cada variable declarada, especificarlo muy bien y adecuadamente. Incluso para el momento en que nosotros mismos queramos modificar, a momentos nos olvidamos cuando son muchos procesos de programación. Entonces, al tener la variable más especificada, si queremos modificarlo, será mucho más fácil para nosotros. Eliminar códigos comentados. En muchas ocasiones, el desarrollo tiende a dejar gran cantidad de código comentado con la noción de poder utilizarlos a futuro. Esto se está viendo muy mal, ya que si quieres utilizar tal línea de código, hazlo en ese momento. No estés dejando espacios como que lo voy a utilizar después o me servirá a momentos. No hagas esto porque se te olvida, tienes una mejor idea y la planteas en otra parte del código y no te olvidaste que esto dejaste comentado. Por tanto, no te va a marcar como error porque vas a tener como un comentario.
Sin embargo, este comentario se va a ver como basura en el programa. Por eso será mejor si al momento de crear una función trabajes directamente y si no quieres utilizarla, pues entonces elimínala. Atributos de calidad. El código limpio cuenta con un total de 12 atributos. El primero es la disponibilidad. Determina el tiempo que está disponible para el usuario. Nos está hablando acerca de nuestro programa al momento de ser ejecutado, el tiempo en que el usuario puede trabajar. La eficiencia determina cómo el sistema utiliza el equipo. Como sabemos, no todos los ordenadores son iguales. Habrán unos mucho más avanzados, habrán unos mucho menos avanzados. Y por tanto, siempre se debe de trabajar en base al menos avanzado. ¿Por qué? Porque si tenemos un código que nos corre bien, a pesar de que sea bastantes líneas de código y muchos procesos, pero porque tenemos un buen computador, si queremos correrlo en otro computador no nos valdrá. ¿Por qué? Porque tendrá menor procesador, tendrá menor tarjeta gráfica, un montón de cosas que lo incapacitan para esto. Por ende, será mejor tener un código mucho más estructurado, el cual pueda compilarse en cualquier ordenador sin ningún problema. La flexibilidad es la medida que dice cuán fácil es agregar nuevas capacidades al sistema. Al momento en que nosotros estamos trabajando, no sé, un programa en el que nos dice queremos ingresar datos de un usuario para una cuenta. Y posterior a eso luego nos piden el mismo programa, pero ahora que valide estos datos. Entonces, ¿de qué nos habla la flexibilidad? De querer ingresar este nuevo código para la validación de datos sin tener que estructurando todo desde el principio. Simplemente agregando una nueva función, no sé, puede ser, y desde ahí poner las nuevas órdenes que nos piden. La integridad es el atributo que habla de la seguridad de datos y sistema. Como sabemos, nosotros como programadores estamos muy vulnerables a ataques de hackers, lo cual sabemos esto es muy frecuente. De esto nos habla la integridad, debe de ser seguro, debe de no tener acceso a todas las personas, solo a los que nosotros queramos. Eh, Debe tener seguridad contra virus, que es muy común. Y proteger sobre todo los datos, no tener pérdida de datos. Tenemos la robustez. La robustez nos dice la medida, eh, nos dice el grado en el cual el sistema contiene operando con propiedad y luego de una entrada inválida. ¿Cómo podemos poner un ejemplo al momento de que entramos a un cajero automático y ponemos nuestra tarjeta de crédito? Ingresamos los datos. Si nosotros ingresamos los datos, este va a ser un error. ¿Qué hace la robustez? Al detectar un error, no cerrar el programa, no dañarse y dejarlo y ya no poder seguir en él, sino que muestre un error al usuario en el cual nos diga que podemos volver a ingresar o retire su tarjeta o cosas que faciliten poder eh, compilar bien su función. Usable. Mide el esfuerzo que requiere para reparar entradas, operaciones o para interpretar salidas de productos. Se refiere a qué tanto el sistema es amigable con el usuario. Como tenemos entendido al momento de compilar los programas, ha habido muchos usuarios que no los pueden manejar porque son muy poco explicados. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como programadores al usar código limpio es que sea lo más amigable con nuestra persona, que pueda entenderlo sin necesidad de estar viendo tutoriales aparte o teniendo em, que leer en opciones distintas que le puedan dar información sobre esto, sino que en el mismo programa pueda entender lo que está haciendo proceso a proceso.